Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor. Como cada día jueves estamos estudiando lo que son los 10 mandamientos. Le invito a que busquen su Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 20. Libro de Éxodo, capítulo 20. Desde el versículo 1 daremos lectura para comenzar este estudio de la palabra del Señor. Éxodo, capítulo 20, versículo 1, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a orar a la presencia del Señor. Amado Dios y Salvador Jesucristo, por las misericordias, Señor, que nos has dado en este día, rogamos y suplicamos a Dios que puedas darnos, Señor amado, la sabiduría y el entendimiento para comprender lo que las Escrituras, Señor, quieran decirnos, Señor, en esta tarde. Te ruego, Señor amado, que tu Espíritu Santo hable a través de mis labios, para que cada persona que oiga este mensaje, para que cada hermano y hermana en la fe sea edificado para la gloria de Dios. Permita también, Señor, que mi alma sea enriquecida con estos mandamientos de Dios, aquellos mandamientos que convierten el alma, aquellos mandamientos que hacen sabio al sencillo. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a aferrarnos a ellos como muestra de aquel amor, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones. En el nombre santo y bendito de Jesús, comenzaremos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y hermanas en el Señor, como lo dije anteriormente, estamos estudiando los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, y como lo dijimos, ¿cierto?, en la introducción, hemos concluido, según lo que vimos la semana pasada, que los mandamientos no tienen la capacidad de salvarnos a través de las obras, sino que nos muestran, en primer lugar, el carácter de Dios. En segundo lugar, nos muestran nuestra pecaminosidad, nos muestra cuánto hemos desobedecido a Dios, cómo nos hemos rebelado en contra de Él, y que la única manera de que usted y yo podamos llegar al cielo es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este camino tan glorioso del Evangelio apunta en estos 10 mandamientos. Recuerde que toda la Escritura, toda la palabra de Dios nos da un enfoque, y ese enfoque es en el Evangelio. Recuerde que la Escritura nos muestra claramente que si una persona quiere vivir bajo la ley, si una persona quiere decir que por sus obras llegará al cielo, tendrá que cumplir los 10 mandamientos sin ofender uno de ellos. Pues dice la palabra del Señor que el que ofendiere en un punto la ley se hace culpable de toda. Por eso la única manera de que un ser humano pueda permanecer delante de la presencia de Dios es por medio de la gracia divina. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Por medio de las obras, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 28, ningún ser humano será justificado delante de Él. La ley de Dios nos enseña, según San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ponemos por obra los mandamientos de Dios, mostraremos a través de aquella obra, no, cierto, algo que nos permita llegar al cielo, sino a través de cumplir la ley, mostramos cuánto amamos a Dios. Si me aman, guarden mis mandamientos, dice el Señor. La ley también, según el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 24, es nuestro ayo. Ayo, ¿cierto? Es referente a la palabra griega pedagogos, es decir, aquella ley de Dios es nuestro maestro. Aquella ley de Dios nos muestra quién es Dios. Si hay algo, el error más grande que ha cometido la iglesia en el último tiempo, el error más grande que han cometido las personas en el último tiempo, es
no leer la Biblia. Una persona que no lee la Biblia en su totalidad, una persona que no lee la Biblia de manera completa, no tendrá un entendimiento claro de quién es Dios. Las personas se basan en lo que le dicen acerca de Dios, pero no experimentan por ellos mismos lo que Dios dice de sí mismo por medio de las Escrituras. Por eso es importantísimo que usted conozca la ley de Dios. Es importantísimo que usted se entere de lo que Dios opina de cada uno de nosotros. La ley también, por medio de la gracia del Señor, nos permite mostrar el amor que tenemos hacia nuestro bendito Señor. Por eso Martín Lutero le llamó a los mandamientos obras de amor, obras que no son para ganar algo, sino son una señal de gratitud y amor a Dios y al prójimo. Se fija que cuando ponemos por obra los mandamientos de Dios, estamos mostrándole gratitud a Dios. Estamos agradeciéndole porque Él con su gracia nos ha mirado. Él ha posicionado su rostro sobre nosotros. Por eso el salmista decía, Señor, haz resplandecer su rostro sobre nosotros y seremos salvos. Así los verdaderos y genuinos hijos de Dios mostrarán el amor que le tienen al Señor en el cumplimiento fiel de sus mandamientos. Es por eso que la ley de Dios, los 10 mandamientos, tienen total vigencia aún en nuestros días, pues reflejan el carácter santo y único de Dios. El error más grande que cometen las personas es decir, yo creo a Dios a mi manera. Al decir eso están diciendo que están creando una idea equivocada de quién es Dios en su mente. Dios no es a nuestra manera. Dios es único y santo y se ha revelado a través de las Escrituras. Pues cada profeta del Antiguo Testamento pudo decir con propiedad, así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor. Por eso aquellos, por inspiración divina, han escrito esta palabra de Dios. Todo por inspiración de Dios. El primer mandamiento. El primer mandamiento, dice así la Escritura, Éxodo capítulo 20, versículo 3. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si recordamos un poco el libro de Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 5, para ir metiéndonos en lo que es este primer mandamiento, capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, en el cual está contenido el Shema, que se conoce, ¿cierto?, en Israel. El oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Se fija lo que el Señor le enseña al pueblo de Israel? De que Él es un solo Dios. La diferencia del cristianismo de las demás religiones es que el cristianismo se basa en una religión monoteísta. Es decir, servimos a un solo Dios, el cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. Por lo cual, ¿cierto? Aquel Shema dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí la palabra del Señor? En primer lugar, el primer mandamiento está basado en que la adoración debe ser solo a Dios. La adoración debe ser solo al Dios de las Escrituras. Recuerde que el Señor, y lo vamos a ir viendo, el Señor es alguien celoso. Él no permite que adoremos a ningún otro, porque el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por eso el primer mandamiento, como lo hemos dicho, los primeros 4 mandamientos están referidos a Dios y los posteriores 6 mandamientos últimos están referidos a lo que es el prójimo. Y el primer mandamiento, para que nos vayamos aprendiendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al analizar el primer mandamiento, comienza con un absoluto y una negación. Es decir, dice no.
No dice que puede ser, es que a lo mejor podemos hacer esto. No, en primer lugar dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nos detalla la no realización de una acción. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Tener dioses ajenos delante de nuestro Dios. Luego vemos, dice, no tendrás. Tendrás es un verbo que está conjugado, ¿cierto?, en futuro, que nos indica posesión. Es decir, no debemos tener en nuestro poder ni ser dueños de dioses ajenos delante del Señor. El acto de idolatría más grande que se hace sobre la tierra es tener una idea equivocada de quién es Jesucristo. Es tener una equivocada de quién es tener una idea equivocada de quién es el Padre. Solamente a través de las Escrituras conoceremos quién es el Padre, conoceremos quién es Jesucristo y conoceremos quién es el Espíritu Santo. No hay otra manera de conocer el carácter de Dios sino solamente por medio de las Escrituras. No basta tan solo decir yo creo en Jesucristo. Basta con decir yo creo en el Jesucristo de la Biblia. ¿Se ha aferrado usted al Señor Jesucristo bíblico? ¿Dónde se parte mal toda esta creencia en Dios? Cuando se empieza a decir, yo creo a Dios a mi manera. No, en ninguna manera podemos decir eso, porque Dios se ha revelado por medio de las Escrituras y nos ha mostrado su verdadero carácter, nos ha mostrado su santidad, nos ha mostrado por medio de los 10 mandamientos que Él es único y que no hay ninguno como Él. El primer mandamiento no nos está sugiriendo algo, nos está ordenando algo. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, hablamos de una orden, no hablamos de una sugerencia, no hablamos de que el Señor le está pidiendo la opinión a usted o le está pidiendo la opinión a mí. El Señor nos está mandando, como un padre manda con autoridad a sus hijos, ustedes no tendrán dioses ajenos delante de mí. Este primer mandamiento ordena al creyente que no debe poseer ni ser dueño de un ídolo. Es decir, no tener nada que ver con la idolatría. ¿Qué es lo que es la idolatría? El apóstol Pablo da una cátedra con respecto a eso en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 22. Vayamos conociendo por medio de las Escrituras y como le dije, ¿qué es lo que debe hablar aquí el pensamiento de tal o cual persona? No, lo que la Biblia dice. El Señor revela su carácter por medio de las Escrituras. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 dice la palabra del Señor así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es el primer pecado de los hombres? Que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha revelado, en primer lugar, la revelación primaria de Dios es por medio de la naturaleza, por lo cual, si el Señor ha creado esta naturaleza, ¿podemos adorar a algo que se parezca a la naturaleza? En ninguna manera. Podemos adorar algo creado, porque todo esto, en primer lugar, ha sido creado por Dios, porque los que antes servían al sol, ¿el sol tiene la capacidad de crear algo? No. ¿Las estrellas tienen la capacidad de crear algo? No. Entonces vamos viendo que estas personas detienen con injusticia la verdad de Dios. Verso 21, y aquí está la idolatría. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Glorificar significa dar el valor que corresponde. Cuando hablamos del valor de Dios, el valor de Dios se muestra tanto por lo que vemos en la naturaleza y se muestra con mucha más profundidad y claridad en la Biblia. No le glorificaron como a Dios
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, o sea, siguieron sus propias ideas, y su necio corazón fue llenado de tinieblas. ¿Por qué su corazón fue llenado de tinieblas? Porque ellos quisieron realizar un Dios a su manera, un Dios que era trazado de acuerdo a la mente humana y no como Dios mismo se revela. Verso 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Se fija cómo es la transformación a la idolatría? Es cuando se cambia el verdadero valor de Dios, que es incorruptible, es decir, que no hay nada de pecado que pueda afectarlo, no hay nada de corrupción que pueda afectarlo. Y aquellas personas quisieron hacer un Dios a su manera, tomando la imagen de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se fija cómo las personas, en vez de servir a un Dios santo, y santo significa que Él es único y que no hay ninguno como Él, prefirieron servir a imágenes humanas, a imágenes de aves, a imágenes de cuadrúpedos, imágenes de reptiles. Cambiaron la gloria, el valor de Dios, la santidad de Dios, la cambiaron por una imagen humana, por una imagen de un animal, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ese es el gran pecado. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué nos muestran las Escrituras? Que el Creador es alguien tan grande y tan inmenso que usted no lo podrá plasmar en una imagen. Usted no puede encerrar a Dios en una imagen, porque Dios es tan grande, tan inmenso, que no hay imagen en esta tierra que lo represente. Usted dirá, pero el hombre fue creado a la imagen de Dios. Pero esa imagen se ha perdido desde que el hombre y la mujer pecaron en aquel huerto del Edén, porque el primer hijo de Adán dice que le nació un hijo a Adán conforme a su semejanza. Ya los hijos de Adán ya no eran conforme la semejanza de Dios, sino que eran conforme a la imagen de Adán. Es así donde vamos entendiendo que una persona que toma una imagen y dice, este es Jesucristo, alguien que toma una imagen y dicen, este es Dios, está dándole culto, está dándole adoración a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Es por eso que nosotros como evangélicos cristianos no tenemos imágenes, porque obviamente, ¿cierto? Si usted hace un énfasis, y lo vamos a ver la próxima semana si el Señor así lo quiere, el segundo mandamiento que dice no te harás imagen. Pero el primero, el Señor está dando un retundo, ¿no? Que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando hablamos de la idolatría, hablamos de un servicio u adoración a imágenes. El servicio o la adoración consiste en entregarle a estas imágenes experiencias místicas. Esta devoción o servicio consiste en una atracción hacia una idea, una persona, un rey, un santo, un Dios, una persona amada, un familiar, un ser vivo, un ser inanimado. Es decir, cuando estamos adorando a alguien que no es el verdadero Dios, las personas se van a enfocar en colocar ese algo por encima de todo. Por eso, ¿cierto? Podemos ver en los estadios, ¿cierto? En el estadio, en el Camp Nou de Barcelona, cuando le gritan a Messi, ídolo. ¿Cómo le gritan? Ídolo. Y usted puede decir, pero lo están diciendo solamente. Pero hay personas que tienen póster en su pieza. Hay personas que llorarían por tener una camiseta de ellos, así como los diferentes equipos de fútbol que existen. Eso ya es idolatría. Hay personas que se arrastran kilómetros para pagarle manda a una imagen. Eso es idolatría, porque se está dando culto a las criaturas antes que al Creador.
Ningún santo es digno de ser adorado, porque el único digno de ser adorado es Dios. Él, solo Él debe ser adorado. Y es lo que este mandamiento nos está mostrando y nos está diciendo, tal como dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bíblicamente vamos a ir viendo qué cosas se pueden transformar en idolatría, qué cosas se pueden mantener. Y es importante entender, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se acuerda por ahí en el libro de Isaías cuando el Señor dice, no hay dioses conmigo? Yo no conozco ninguno, dice el Señor. El Señor es claro y dice, no hay otros dioses. Y aquellos que la gente sirven como dioses solamente son productos de su imaginación, por querer honrar a Dios a su manera. ¿Y por qué a un ser humano le es más fácil adorar una estatua? Le es más fácil porque esa estatua no le va a decir que está mal. En cambio, cuando adoramos al bendito, cuando adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él por medio de la Biblia nos dice que estamos mal. Él por medio de las Escrituras nos muestra nuestra corrupción y nuestro pecado. Nos muestra las cosas que debemos y no debemos hacer. Pero una estatua jamás nos va a decir eso. Una estatua va a pensar lo que nosotros queremos pensar y vamos a reflejar en ella lo que nosotros queremos creer. Bíblicamente se puede tener idolatría de muchas cosas, como le di un ejemplo en el fútbol, diciéndole a Messi o Cristiano Ronaldo ídolo, a los personajes de la televisión llamándole estrellas, se fija, o a un predicador o a algún líder religioso que se le bese ya los pies. Ya es alguien que se le está dando la adoración y el Señor ha dicho que Él es el único digno de ser adorado. El único digno de ser exaltado es Dios y no puede haber nada en nuestro corazón más grande que Dios. Por eso el Señor hace ese énfasis. No tendrás dioses ajenos delante de mí, pero después maxifica esto, ¿cierto? Lo pone de una manera más grande y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, ¿puede haber algo más importante que Dios en nuestro corazón? Todo aquello que sea más importante que Dios en nuestro corazón ya se ha transformado en un ídolo. ¿Y qué dice la primera de Juan en el capítulo 5, en el último versículo? Hijitos, guárdense de los ídolos. Porque los ídolos no son solamente la estatua. Los ídolos se pueden transformar diferentes tipos de personas. Los seres humanos somos máquinas de hacer idolatría. Siempre se están creando ídolos nuevos. Pero el Dios de la Biblia se ha revelado por medio de las Escrituras. ¿Y qué es lo que quiere hacer el enemigo para encubrir esta verdad de Dios? No es que la Biblia la escribieron los hombres. No es que la Biblia fue manipulada. Mi Dios es grande y es todopoderoso y ha sido capaz, el Dios de la Biblia, de guardar sus palabras sin que nadie pueda interferir en ellas. Aquellos que dicen que la Biblia la escribieron los hombres son personas que creen que su Dios es chiquitito nomás. Pero nosotros que tenemos un Dios todopoderoso, creemos que Él ha sido capaz de guardar las Escrituras de toda alteración humana, porque creemos como doctrina la inerrancia de las Escrituras. La Biblia no tiene errores. No tiene errores. Y si usted quiere hacer una investigación más profunda sobre la Biblia y la palabra de Dios, no hay ningún escrito en la tierra que tenga tanta evidencia como la Biblia. Hay tantas transcripciones de la Biblia, tantos papiros antiguos que usted puede leer de la Biblia en distintas épocas y usted puede traducirlo y darse cuenta que es lo mismo que tenemos en nuestras Biblias hoy en día. Por eso es tan importante creer en el Dios de la Biblia. El dinero se puede transformar en un ídolo y el Señor dice, no tendrás, como dice, ¿cierto?, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no podemos comparar al Señor con nada. Por eso dice delante o enfrente de mí. Enfrente de Dios no hay nada que se pueda comparar a Él. Por eso no podemos colocar a nuestra familia aquí y a Dios aquí. No.
No es que el Señor esté pidiendo nuestro primer lugar en nuestro corazón. Él quiere todo nuestro corazón. Él no dijo parte del corazón. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El Señor debe ser lo más importante que sus hijos, más importante que su esposa, más importante que su trabajo, más importante que todo lo que tenga alguna relevancia, más importante que sus proyectos, más importante que todo lo que usted se esmere por buscar, debe ser Dios. Y si no está siendo así, ya se ha creado un ídolo, ya ha transgredido el primer mandamiento. El libro de Mateo capítulo 6, versículo 24, con respecto, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mateo capítulo 6, verso 24 dice así la palabra del Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Se fija cómo las riquezas, cómo el dinero se puede transformar en un ídolo? ¿Por qué? Si nosotros enfocamos nuestras vidas en solamente aumentar nuestro dinero, estamos diciendo que el dinero es más importante que Dios. Por lo cual ahí ya estamos participando de la idolatría. Por eso dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro. En palabras más simples, cuando les toque decidir entre Dios y algo más, la persona se va a ir a ese algo más. Por eso Dios debe ser lo más importante. Jerónimo, cierto, un predicador de la antigüedad, pudo decir que aunque su madre se tomara, cierto, arrodillada de sus pies y le dijera, hijo, por favor, no seas cristiano, él dejaría a su madre. Aunque su padre le suplicara entre lágrimas que se alejara del cristianismo, él dejaría a su padre. Aunque su hijo, cierto, le suplicara que no siguiera en los caminos del Señor, él iba a hacer a un lado a su hijo, iba a hacer a un lado a su madre, iba a hacer a un lado a su padre, a su esposa y a todo lo que él tenga por seguir a Cristo. Eso es verdaderamente amar a Dios. Eso es verdaderamente tener al Señor con un amor como aquello que está, cierto, plenamente en su corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Amas así a Dios? ¿Eres capaz de entregar por completo a Dios? Porque muchas personas, ¿cierto?, se le ha explicado mal el Evangelio. Se le ha dicho, ven al Señor y serás salvo. El Evangelio es que Cristo no solo sea su Salvador, sino que Cristo también debe ser su Señor. ¿Quién lo gobierna? ¿Quién lo manda? Y lo más importante para su ser. Pero aquellos que quieran tener, es que yo quiero tener a mi familia aquí, quiero tener al Señor aquí. Es que yo quiero tener al trabajo aquí y al Señor aquí. No, ninguno puede servir a dos señores. Amará a uno o aborrecerá al otro. ¿El Señor es lo más importante o no lo es? No hay algo compartido. Por eso la palabra del Señor siempre habla de absolutos. ¿Es Dios lo más importante? Si es Dios lo más importante, ¿qué está dispuesto a dejar por Dios? ¿Qué está dispuesto a hacer por buscar la presencia de Dios? Por amarle a Él. El libro de Josué nos muestra lo propenso que es el hombre para fabricar ídolos. Josué capítulo 24, versículo 15. Libro de Josué, capítulo 24, y antes es como la despedida que tiene Josué. Dice Josué, capítulo 24, versículo 14, vamos a leer. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos ahora a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitarás. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos.
Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo, al que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Y escuche lo que dice Josué. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Se fija la claridad de Josué? Josué no titubeó. El pueblo dijo: no, nunca nos acontezca de servir a los demás dioses. Josué le dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová. Ustedes no pueden servir a Jehová. Ustedes no pueden servir a Dios. Ustedes no pueden servir al Señor, porque Él es un Dios santo. ¿Se fija? La santidad de Dios. Usted va al libro de Isaías capítulo 6 y usted puede ver que los serafines le nombran al Señor el 3 veces santo. Eso quiere decir que el Señor es santísimo. Él es santo por encima de todo. Y eso es lo que hace a nuestro Dios tan especial. La santidad de Dios exalta todos los atributos de Dios por encima de todo. Por encima de todas las cosas. Porque Él es santo. Es decir, Él es único. No hay ninguno como Él. No hay ninguno como el Dios de la Biblia. Pero aquellos que quieran hacer un Dios a su manera van a decir: es que yo no creo que sea tan así. Pero si la Biblia lo está diciendo, y si la Biblia me lo está diciendo, es porque yo creo que el que inspiró la Biblia es Dios. No podréis servir a Jehová, porque Él es santo y Dios celoso. ¿Qué sucedió, cierto, en Éxodo capítulo 32? Moisés tardaba por un momento. Y el pueblo se empezó a desesperar y dijo a Moisés: ya no sabemos lo que le aconteció. Por favor, hagamos un ídolo, hagamos un becerro y para que lo adoremos. Ellos lo que hicieron, ¿cierto? Antes de que Moisés llegara con estos 10 mandamientos, ellos ya habían transgredido el primer mandamiento porque fueron propensos solamente después de 40 días y 40 noches a hacer un ídolo. Por eso, hermano, el consejo de la primera de Juan capítulo 5: hijitos, guardaos de los ídolos. Como seres humanos siempre estamos ahí. Recuerde, el Señor es celoso, y cuando hablamos de que Él es celoso, Él no comparte la adoración con nadie. El otro día hablaba, ¿cierto?, con una vecina y me decía: pero es que yo también adoro a la Virgen de Guadalupe, yo también le pido a tal Virgen. El Señor no comparte su adoración. Si la Virgen María pudiera, ¿cierto?, hablarnos de alguna manera, aunque es imposible, pero si nos hablara ella o ella estuviera presente, ellas dirían: no me adoren a mí. Adoren a Jesucristo, no se inclinen ante mí, inclínense ante Jesucristo. Podemos ver la prueba muy clara en el libro de Apocalipsis, cuando, cierto, Juan se postra ante un ángel, y el ángel dijo: no me adores, yo soy consiervo tuyo, adora al Señor. ¿Se acuerda de cuando aquellos griegos se quisieron adorar, ¿cierto?, diciendo que Pablo era Júpiter y ¿cierto?, su compañero también era otro dios, y ellos se querían postrar? Ellos no. Ellos, ¿cierto?, que lloraban porque no querían ser adorados. Porque el único digno de adoración es Dios. Él es santo. Es decir, no hay ninguno como Él. Usted no lo puede comparar con un becerro, no lo puede comparar con un ser humano, no lo puede comparar con absolutamente nada, porque Él es único, Él es santo y no hay ninguno como Él. Él es un Dios celoso, es decir, Él no quiere compartir su amor con nadie. O lo ama o no lo ama. O es lo más importante o no es lo más, o es lo más importante. Pero Él no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. ¿Se fija lo importante que es entender el primer mandamiento? Por eso, hermano y hermana en el Señor, quiero que usted se grabe el primer mandamiento. Si tiene mala memoria, repáselo. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El libro de Salmos, capítulo 97. Salmo capítulo 97, hablando de lo que es tener un Dios ajeno delante del Señor. El Salmo capítulo 97, versículo 7 dice la Escritura: avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. ¿Se fija? Deberían tener vergüenza, está diciendo el Señor. Deberían tener vergüenza aquellos que sirven a las imágenes talladas.
Es que un crucifijo, es que tal Dios, es que tal Virgen, es que tal santo, deberían tener vergüenza, porque el único digno de ser adorado es Dios. Él es el único digno de ser exaltado. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo: no hay intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Él es el único que intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Él es el único. Por eso es lo maravilloso que tiene usted. Nosotros no necesitamos invocar a ningún otro. Necesitamos invocar a Jesucristo. Porque Él dice en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Recuerde lo que dijo el Señor Jesús, que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él nos iba a escuchar. Pero ¿a dónde debemos ir? A la puerta. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. El Señor Jesucristo dice: nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de que usted y yo entremos al cielo es por medio de Jesucristo. Él es el único intermediario, el único por quien tenemos acceso al cielo. El Salmo 115. Salmo capítulo 115, versículo 4 dice la palabra del Señor: los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen y no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Se fija, el Señor le está haciendo entender a las personas: es una imagen. Esa imagen no los va a escuchar. Pero el Dios Todopoderoso no necesita que usted tenga una imagen de Él para que Él le escuche. Donde quiera que usted esté puede invocar al Señor y el Señor le va a escuchar. Y el Señor dice, ¿cierto? En el versículo 8, semejantes a ellos son las que las hacen, y cualquiera que confía en ellos. Es decir, son ciegos, son sordos. Son personas que no tienen entendimiento, están sirviendo un pedazo de madera, están sirviendo a un pedazo, ¿cierto?, de yeso, están sirviendo a ese gatito, ¿cierto?, que está con esa mano ahí, o a un dragón, o a los diferentes ídolos que hay a lo largo de toda la tierra. Son solamente hechos por las manos de los hombres, y aquellos que quieren confiar en ellos están diciendo: soy ciego y estoy adorando a este tipo de cosas. Qué terrible es esto, hermano y hermana en el Señor, porque el primer mandamiento está siendo transgredido a cada momento. El primer mandamiento está siendo transgredido cada día. Por eso, cuando estudiamos el Padre Nuestro, ¿cuál es la primera petición del Padre Nuestro? Señor, santifica tu nombre. Señor, que tu nombre sea reconocido como santo, porque la gente está teniendo una idea equivocada de quién es Jesús. La gente está teniendo una idea equivocada de quién es el Padre. Porque no leen la Biblia, porque no quieren leer la Biblia por ellos mismos. No quieren que Cristo les hable por medio de las Escrituras, porque solo por medio de la Biblia usted podrá tener un conocimiento acerca de quién es Dios. El libro de Apocalipsis capítulo 13 nos muestra que en el fin de los tiempos, el último líder llamado el Anticristo querrá que se le adore a través de una imagen. Usted puede ver la idolatría de imágenes desde Génesis y Apocalipsis. Usted encontrará siempre esa adoración que el hombre quiere hacer. Y en el final, ¿cierto? Dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Se fija, hermano, y si vemos el verso 14, dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió. ¿Se fija cómo en el final de los tiempos el anticristo va a hacer que se le adore a través de una imagen? Usted puede ver hoy en las noticias, ¿cierto?, en algún momento, cuando ve a Kim Jong-un y usted ve la estatua de su padre, de su abuelo y la estatua de él. Él manda hacer una imagen para que todo su pueblo lo adore a él.
Así los líderes están siendo adorados por las personas. ¿Cuántos de aquellos llevan camisetas de esas personas? ¿Cuántos de aquellos llevan cierto póster de estas personas? Porque para ellos son su centro de adoración. Usted quizás, cierto, quedará desconcertado, pero hay niñas, cierto, que cuando vienen este tipo de cantantes son capaces de llorar ahí, son capaces de acampar en la noche para ganar una entrada para un concierto. Eso es adoración, eso es servir a dioses humanos, o también a imágenes, o a las diferentes cosas que hay, ¿cierto? Y el hombre va y sigue haciendo, porque el hombre es una máquina para hacer idolatría. Cuando la familia es más importante que Dios, se transforma en un ídolo. Cuando usted tiene que elegir entre lo que más ama, que es su familia, y está Dios por acá, cuando uno se va a la familia, es porque ya tiene a la familia como un ídolo. Y eso muy claramente lo dice el libro de Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y creo que esto, cuando conversamos acerca del Evangelio, es lo más desconcertante para las personas. Quizás pueden aceptar, ¿cierto?, sobre las imágenes y no adorarlas. Pero cuando hablamos acerca de este tema tan sensible como lo es la familia, dice Mateo capítulo 10, versículo 35, dice. Versículo 34 para leer. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, o sea, en contra, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Hay alguna duda aquí? El Señor es causa de división. El Señor le hace elegir a usted. ¿A quién ama más? Con esto no queremos decir que usted abandone su familia, la deje tirar, no. El Señor quiere, en algún momento de nuestra vida nos va a hacer elegir. ¿A quién amamos más? Nos va a permitir que vivamos esa decisión. ¿A quién amamos más? ¿A Dios o a nuestra familia? Obviamente, si nosotros elegimos a Dios, si nosotros buscamos al Señor, si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Él nos permitirá verdaderamente colocar a nuestra familia en aquel lugar, ¿cierto?, que corresponde, y la amaremos así como el Señor nos manda. Pero nuestra familia no puede estar antes que Dios, porque dice, no es digno de mí, no es digno de mí. Y el Señor dejó una advertencia: los enemigos suyos y los enemigos míos serán nuestra propia familia, porque ellos mismos se opondrán. Y eso no lo digo yo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Ellos mismos se opondrán para que usted no siga el camino del Evangelio. Ellos mismos se opondrán, y por eso ahí muchos, ¿cierto?, seguirán, y muchos caerán y dejarán al Señor porque tienen a su familia como un ídolo. La propia vida, aún la propia vida, puede ser un ídolo. Mateo capítulo 19, versículo 29. Mateo capítulo 19, versículo 29, dice así la palabra del Señor. Y sí, verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y me gusta también mucho la versión, ¿cierto?, donde aparece Pedro y dice, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo. Pero él no ha quedado sin recompensa, porque ha conocido, quizá ha dejado hermanos terrenales, pero ha tenido esos hermanos espirituales a su lado. Quizá ha perdido padres terrenales, pero sus padres espirituales están ahí. Así, hermano y hermana en el Señor, podemos ir ganando muchas cosas, pero debemos poner siempre al Señor como lo primero en nuestras vidas. Lucas capítulo 14. Lucas
capítulo 14, versículo 26, dice la palabra del Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se fija cuán profundo es lo que Dios nos está diciendo por medio de las Escrituras? Aborrecer no significa que usted los tenga que odiar, no está diciendo eso la Escritura. Aborrecer en este sentido significa amar menos. Usted ama más a Dios que su propia familia. Usted amará a Dios más que sus propios hijos. Amará a Dios aún que su esposa o su esposo. Dios debe estar en primer lugar. Y si usted dice, he cumplido con eso, pero aún dice, aún su propia vida. Es que yo quiero hacer esto en mi vida, yo tengo estas cosas en mi vida que hacer, yo quiero practicar estas cosas en mi vida, pero si esas cosas van contrario a la palabra del Señor, voy a tener que dejarla. O esas cosas se van a transformar en un ídolo en mi vida. Por eso el apóstol Juan, lo repito, en el capítulo 5, versículo 21, dijo, hijitos, guárdense de los ídolos. Como queriendo decir, ¿cierto? Cualquier cosa en la vida se puede transformar en un ídolo. Cuidémonos, andemos con nuestros discernimientos despiertos de que algo no se vaya a transformar en un ídolo. Lo hemos dicho en otras oportunidades. ¿Cuántas parejas le han dicho, cierto, a su otra mitad, si lo podemos decir de esa manera? Te adoro. ¿Cómo podemos decir eso, hermano? Quizás a veces no le tomamos el peso a las palabras, pero la adoración es solo para Dios. Recuerde lo que el Señor Jesucristo le respondió a Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El único digno de adoración es Dios. No hay ningún otro. No hay ningún otro. Y si usted tiene otro, ya en realidad no está buscando a Dios. Porque Dios no comparte. Él ya, si usted empieza a buscar otras cosas, Él se aleja. Porque Él no comparte. No comparte su gloria con nadie. No comparte su amor con nadie. Si usted quiere ser un discípulo de Cristo, debe estar dispuesto a amar menos, hasta aún su propia vida. Porque si no es capaz de dejar a su padre, madre, hijo, hija, amar menos a toda su familia, amar menos sus proyectos, amar menos sus pretensiones, amar menos lo que usted quiera realizar en su vida, no puede ser un discípulo de Cristo. Cristo lo dijo claro, no puede ser un discípulo de Cristo. Y el que no lleva su cruz, es decir, el que no está dispuesto a sufrir por el Evangelio, porque no crea que dejar a la familia va a ser a lo que vamos a andarnos riendo, que algo que va a ser fácil para nosotros. Va a ser una cruz, pero la cruz es lo que Cristo dijo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no está dispuesto a sufrir por causa del nombre de Jesucristo no puede ser un discípulo de Él. Porque el Señor dijo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Por causa del nombre del Señor seremos aborrecidos. Algunos serán asesinados, otros, cierto, serán escupidos, pero todo será para la gloria del Señor. Nuestra vida debe ser para la gloria del Señor. Si hay algo que está un poco débil en nuestro entendimiento con respecto a eso, no lo piense dos veces. El enemigo lo va a atacar por ahí. El enemigo va a escabullirse. Como un hermano predicaba una vez, siempre, ¿cierto?, el pueblo de Israel se preocupó, antes de tener el templo y todo esto, de cerrar los portillos de los muros, para que los enemigos no se inmiscuyeran por medio de aquellos portillos, por aquellos pequeños hoyitos por donde ellos podían excavar y meterse y destruir una ciudad completa. Así, hermano, preocúpese de cerrar los portillos en su vida, porque el enemigo va a ver el más mínimo punto por donde se pueda meter y él lo va a hacer. Y vamos a sufrir mucho con respecto a eso. El libro de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y usted dice, es que algunas veces tengo otras prioridades en mi vida. Según Lucas capítulo 9, versículo 61, si no quieren que esas prioridades en su vida se transformen en un ídolo, en un acto de idolatría, debemos, ¿cierto?, tener cuidado. Dice el libro de Lucas capítulo 9, versículo 61, dice la palabra del Señor. Y vamos a leer desde el verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿No se parece, cierto, a los discípulos de Cristo? Que en el principio, cierto, dicen, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Pero después vamos andando en el camino
y nos vamos dando cuenta que la cosa se pone un poco más difícil, que la cosa ya se va poniendo, a veces hay que tomar decisiones y la cosa se va colocando más dolorosa. Y el Señor, ¿cierto? Aquí a estos discípulos que querían seguir a Cristo de una manera, ¿cierto? Loca, de una manera, no lo pensemos, sigamos el camino del Evangelio, no. Recuerde lo que el Señor dice, que lo mejor es sentarse a calcular las pérdidas, los gastos, porque no vaya a ser que comencemos en este camino y después no podamos acabar y todos se rían de nosotros. Por eso debemos calcular bien las cosas que estamos haciendo. Yendo ellos, uno les dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Señor Jesucristo, como conocía los pensamientos de ellos, él pensaba que el Señor andaba quizás en los mejores lugares, se quedaba en las mejores casas, pero el Señor le dijo, aún estos animales tienen lugar donde refugiarse, las aves tienen nidos donde descansar, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, si está dispuesto a dormir a la intemperie por seguirme, puede ser un discípulo. Pero ese hombre, ¿cierto?, no dice que le siguió, porque él creía otra cosa del Evangelio. Verso 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí el Señor nos está mostrando indolente, nos está diciendo, hoy se murió tu padre. El Señor conoce los pensamientos de ellos. Y ellos saben que al morir el padre, ellos tienen que estar presentes ahí para recibir la herencia. Porque el sentido, ¿cierto? Por eso el Señor fue tan duro con esta persona, porque el sentido de él iba para otro lado. Pero el Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y le dijo, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y este hombre, ¿cierto?, no se ve que haya seguido. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. ¿Se fija? Este hombre tenía otras prioridades, quería seguir a Cristo, pero tiene otras prioridades. Déjame, Señor, primero hacer esto y te voy a seguir. Señor, primero déjame hacer esto otro y te voy a seguir. El Señor le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo no pondrán su mano en el arado y van a andar mirando para atrás para que el surco, ¿cierto?, donde va a querer sembrar le quede chueco. No. Aquellos verdaderos discípulos de Cristo toman el arado y no miran hacia atrás porque quieren que ese surco en el cual van a sembrar quede derechito. Así aquellos que quieren andar derecho en el camino del Evangelio no van a mirar hacia atrás, no van a mirar lo que dejaron, no van a mirar todo lo que han abandonado, sino que van a seguir y van a tener al Señor siempre en el primer lugar. Siempre van a tener al Señor como el todo, de su vida, porque el Señor debe ser amado de todo nuestro corazón y delante de Él no puede haber nada. O sea, enfrente de Él no puede haber algo que compita con el Señor. Eso es como decirlo con palabras más simples. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No puede haber nada en tu vida que compita con el servicio a Dios. Dios debe ser lo más importante. Hay líderes de iglesias que se exaltan por encima de Dios. Y dice la tercera de Juan con respecto a esto. Tercera de Juan. Porque aún los líderes de iglesia muchas veces se quieren colocar en un lugar que no les corresponde y quieren ser exaltados como dioses o como representantes de Dios. Y eso es un pecado muy grande delante de los ojos del Señor. Tercera de Juan. La tercera de Juan, en el solo capítulo que tiene, en el verso 9, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas con nosotros. Y no contento a estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Se fija, el espíritu de Diótrefes quiere tener a los hermanos aquí nomás, como para que los sirvan a él, una cosa así. Pero debemos entender y los líderes de la iglesia deben ser como Juan el Bautista. Cuando vienen acercándose a Juan y le dicen: Juan, mira, muchos están yendo con Jesucristo. ¿Y qué le dice Juan?
¿cierto? Algo muy importante que le dicen, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Los líderes, ¿cierto?, que están frente de la iglesia de Cristo, deben disminuirse para que en su predicación sea exaltado Cristo por encima de todas las cosas, porque Él debe ser adorado. Seamos como aquel ángel, ¿cierto?, el cual dice, pero yo soy consiervo tuyo, Juan, adora a Dios, busca al Señor, porque nada puede competir con Dios. No podemos distribuir la adoración, es que yo voy a adorar tanto a este y tanto al Señor, no. O adora todo al Señor o no lo adora, porque si no está transgrediendo el primer mandamiento. ¿Cómo podemos mostrar nuestro amor a Dios? Dice, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Si ustedes verdaderamente aman al Señor, no habrá nada más importante que Dios. No le voy a decir que cuando toque decidir no va a ser algo doloroso, porque cuando nos ha tocado hacer eso, es sin lugar a dudas doloroso, pero quien estará con nosotros hasta el fin será Jesucristo. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 12, versículo 42. San Juan capítulo 12, versículo 42, dice la Escritura. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí el Señor reprende lo que es la egolatría. Hay personas que porque no quieren salirse de su religiosidad, porque hay iglesias que se han transformado en una religión. Y una religión, recuerde la diferencia entre teología y religión. Teología es como Dios nos habla a través de las Escrituras, y la religión es como el hombre ve a Dios. Y hemos visto por medio de la Escritura que cuando el hombre quiere interpretar las cosas de Dios, siempre se equivoca y crea un ídolo. Pero cuando Dios se muestra a sí mismo por medio de las Escrituras, ya vemos que esto no es solo una religión, esta es una manera de vivir. Usted no solo sirve a Cristo cuando va al templo, sirve a Cristo cuando se levanta, sirve a Cristo cuando almuerza, sirve a Cristo cuando está trabajando, donde quiera que esté, usted lleva la gloria de Jesucristo. Así podríamos seguir nombrando ídolos por los cuales se quebranta el primer mandamiento. Es todo aquello, y si lo podemos resumir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Significa que no debe haber nada que sea más importante que Dios o le robe el servicio a Él. No puede haber nada más importante que Dios. Y también debemos ser sinceros, hermano. Ninguno de nosotros podrá cumplir este mandamiento por completo. Con esto no le estoy diciendo entonces debemos hacerlo, no. Le estoy diciendo en el sentido cuando hablamos de amar al Señor de todo nuestro corazón, lo que estamos tocando en estos momentos es solamente el casco. Pero si nos vamos más profundamente, ¿leemos la Biblia todos los días? ¿Oramos todos los días? ¿Oramos en la mañana? ¿Oramos al mediodía? ¿Oramos en la tarde? El escuchar predicaciones del Señor es algo que llena nuestro corazón. Si nos preguntaran algo que al Señor sí le importó escribir en la Biblia y no lo sabemos, no estamos mostrando así que no estamos amando al Señor. Imagínense si uno como esposo se olvidara del cumpleaños de su esposa. Imagínense eso, qué dolor traería en ella. Imagínense el Señor cuando nosotros no prestamos atención a sus mandamientos. Si le decimos, hermano, ¿conoce los 10 mandamientos? ¿Podría decir los 10 mandamientos usted ahora? Y a veces decimos, no, es que no me lo sé. No estamos amando al Señor. Ni siquiera podemos amarlo al Señor por 5 minutos. Pero ¿qué debemos hacer como cristianos? Debemos guardar los mandamientos. Guardar significa poner por obra estos mandamientos. Procurar ponerlos por obra. Mostrar que estamos amando a Cristo porque no hay nada en nuestra vida que es más importante que Él. Y debemos ir procurando. Por eso el Señor dice, el que es santo, santifíquese aún más todavía. Si usted dice, es que yo estoy cumpliendo con el primer mandamiento, no se engañe a sí mismo. Nunca termina. Nunca terminará en esta tierra de cumplir los mandamientos. Nunca. Por eso en un constante dice el que es justo, justifíquese aún más todavía. Aún debemos ir subiendo. Como dice, ¿cierto?, el apóstol Pablo, debemos ir de gloria a otro nivel de gloria. Debemos ir subiendo en esta adoración a Dios. Por eso nunca debemos dejar de adorar al Señor. ¿Por qué el Señor no quiere que nada se coloque
al igual de Él o por encima de Él? Porque Éxodo 34, versículo 14, el Señor nos ha dicho con claridad así. Éxodo, capítulo 34, versículo 14, dicen las Escrituras de esta manera con respecto al primer mandamiento. Éxodo 34, 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Cuando hablamos del celo de Dios, no hablamos del celo del hombre, porque cuando el celo del hombre y el celo de la mujer se manifiestan, es pecado. Recuerde que es importante que nuestro Dios, porque Él no comparte su adoración con nada, ni con nadie. Por eso debemos amar al Señor y procurar, intentar amar al Señor de todo nuestro corazón, porque Él es un Dios celoso. Y como Dios celoso no comparte su adoración. No deja que nosotros adoremos a tal persona, o que reconozcamos a tal persona, o que nos inclinemos a tal santo, o que nos inclinemos a tal. No. Lo más importante es Dios. Lo más importante es y debe ser el Señor, porque Él es celoso y no comparte su amor con nadie. Recuerde que la iglesia es conocida como la esposa del Cordero. ¿Querrá el Señor compartir su esposa con otro? Hermano, no. No, como una persona cuerda como nosotros, no compartiría su esposa con nadie. Así el Señor no quiere compartir a su iglesia con nadie. Pero la iglesia siempre quiere ir a la idolatría, porque nuestro corazón es de continuo al mal. Dice la palabra del Señor en esta advertencia en contra de la idolatría, colocando el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice el verso 12. Dice el verso 12 de Éxodo capítulo 34, dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has entrar, porque no sean tropezadero en medio de ti. En primer lugar, el Señor aquí está diciendo, ustedes deben estar vigilando. Porque el tener estas amistades con las cosas del mundo los va a desviar de la adoración sola a Dios. Si usted quiere cumplir el primer mandamiento o procurar, intentar, dedicarse a cumplir el primer mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, debe cuidarse de las alianzas mundanas que usted hace. Porque esas alianzas mundanas muchas veces desvían el corazón. Porque esas cosas son tropezaderos delante de nosotros. Dice el verso 13, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios. ¿Se fija cómo la palabra del Señor nos va mostrando? Cuando a veces nos hacemos alianza con las demás religiones, ¿a qué nos van a llevar ellos? Nos van a empezar de un poquitito, ¿no? Pero ven, si vaya a participar en esto nomás, no vaya a participar en nada más. Imagínese, ¿cierto? Que un amigo musulmán, y esto es un ejemplo, un amigo musulmán nos dijera, oye, ¿sabéis que tenemos una comida con los hermanos musulmanes? ¿Por qué no vienes con nosotros? O sea, un testigo de Jehová dice, ¿por qué no viene a acompañarme al salón del reino? Un mormón le dice, ¿por qué no viene a la iglesia de Jesucristo de los últimos días? ¿Qué le deberá decir usted? No, porque no debemos hacer alianza con ellos. Ellos nos van a invitar. Ellos nos van a hacer comer aún de sus sacrificios. Ellos van a querer tomar de nuestros hijos y de nuestras hijas. Ellos querrán que forniquemos con sus dioses, que nos prostituyamos. Espiritualmente hablando, volcando nuestro corazón a la idolatría. No te harás dioses de fundición. Es importantísimo ir entendiendo que todas estas cosas nos pueden ir desviando de la palabra del Señor. El libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre
tu corazón. No deben estar de manera superficial, deben estar en nuestro corazón. Y las repetirás a sus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se fija cómo debe ir siendo esta adoración a Dios? ¿Cómo podemos ir guardando estos mandamientos? Siempre debemos tener al Señor presente. Si no tenemos al Señor presente en nuestra conversación, si no tenemos al Señor presente, ¿cierto?, cuando andemos en el camino, si no tenemos esa capacidad de enseñarle, ¿cierto?, a nuestros hijos lo que es la palabra del Señor, si no hacemos esas cosas, el camino, ¿cierto?, de la idolatría va a empezar a llegar a nuestras vidas. Por eso debemos guardarnos de todo esto. En conclusión, debemos temer y amar a Dios, confiar solamente en Él por sobre todas las cosas. Y tomando el consejo de Primera de Juan capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Que no haya nada más importante que Dios en nuestra vida. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Que el Señor y Salvador Jesucristo les bendiga. Vamos a orar al Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, hemos transgredido, Señor, tus mandamientos en muchas oportunidades. Oh Señor, si por la ley fuera la salvación, estaríamos condenados al infierno. Oh Señor, amado y bendito Salvador, ¿cuántas veces te hemos desobedecido, nos hemos rebelado contra ti? Muchas veces, Señor, aquella palabra predicada no ha sido de relevante importancia en nuestro corazón. Muchas veces el orar no ha sido relevante en nuestro diario vivir, o la oración, Señor, o lo que es la lectura de la palabra, Señor, el estudiarla no ha sido importante y hemos quebrantado aquel primer mandamiento. Pero acudimos, Señor, a tu gracia, acudimos a Jesucristo el justo, el cual tuvo que pagar por mi pecado, el cual debió ser azotado, escupido, derramó hasta su última gota de sangre por mis pecados, porque Él ha pagado por mi culpa en la cruz del Calvario. Permítanos, Señor, poder amarte. Permítanos, Señor, guardar tus mandamientos, es decir, obedecerlos, procurar ponerlos por obra, porque tu ley es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, Señor. Que aquella ley de Dios sea nuestra meditación de día y de noche, que aquella ley de Dios sea, Señor, nuestra conversación diaria, que aquella ley de Dios sea, Señor, dicha a nuestros hijos, que la ley de Dios sea dicha, Señor, a nuestras familias, que la escribamos donde quiera que nos encontremos y que esa ley esté siempre presente en nuestro corazón. Oh Señor, creo que nunca en esta tierra terminaremos de cumplir el primer mandamiento, pero permítenos, Señor, hasta el último día, hasta el último momento donde nos quede aliento de vida, procurar, Señor, guardar tus mandamientos. Oh Señor, porque aquel que ama tu ley será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, Señor. Permítenos, Señor, por tu gracia y misericordia, amar tus mandamientos, Señor, por muy difíciles que sean. Oh bendito Salvador, te ruego que la gracia, la paz y la bendición de Cristo Jesús sea sobre todos vosotros. Amén y amén. Que el Señor y Salvador Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Toda la honra y la gloria sean al bendito Salvador. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Que el Señor les guarde. Amén.